Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. La democracia y la sociedad van de la mano. Y esta vez creo que sí vamos a poder tener a Pedro Afonso del Pino. Lo estamos buscando así como Continental, por aire, tierra o mar. En alguna parte va a estar Pedro Afonso del Pino. Lo estamos contactando. Es que la señal, la comunicación, no sé si Mercurio está retrógrado, pero ya lo tenemos. La semana pasada no le pudimos dar el feliz año, esta semana se la damos. Invitamos a seguirlo en su Twitter, @Afonso del Pino. Pedro Afonso del Pino es abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Veníamos con él hablando de las áreas metropolitanas a fin de año y seguimos porque hay mucho que comentar al respecto. La última recomendación que hacía era sobre la necesidad de crear estas áreas y empezar por el hecho de la mancomunidad. Ahora, ¿con qué seguimos? Y bienvenido, Pedro, feliz año. María Alejandra, feliz año. Sí, vale, disculpa, la comunicación ha sido pero terrible. Terrible, pero bueno, ahí estamos. Coméntanos. Sí. Bueno, María Alejandra, mira, continuando con el tema del área metropolitana, la reflexión que habíamos hecho, bueno, primero, el fenómeno urbano, o sea, no solo en Venezuela, en el mundo, o sea, lo que predomina es el fenómeno urbano sobre el rural. Así es. Con lo cual, lo que va a venir creciendo son las grandes ciudades, por encima de las pequeñas ciudades o aldeas. Eso pasa en nuestro país y eso implica retos muy importantes para todo el mundo, no solo los urbanistas, sino para todo el mundo que está relacionado a la ciudad. Entonces, en el caso venezolano, que estamos muy, pero muy atrasados en el tema de las áreas metropolitanas, lo que yo recomiendo es perfeccionar o mejorar la figura de las mancomunidades, que es lo que comenzamos a hablar en nuestra sesión pasada. Sí. ¿Qué son las mancomunidades? Son acuerdos entre dos o más municipios o inclusive otras entidades. Puede ser un acuerdo de municipios con gobernación o municipios, gobernación y gobierno nacional o empresas del gobierno nacional. O empresas de servicio, ¿vale? Es muy flexible la figura. Para la prestación de servicios, exactamente. Ese servicio puede ser muy variado. La gente cuando piensa en servicio piensa nada más en electricidad, ser urbano, no. Puede ser inclusive para la prestación del servicio de policía, por ejemplo, o de un cementerio. Es decir, el servicio público en el amplio sentido de la palabra. Entonces, en la medida en que nosotros generemos mancomunidades, esas mancomunidades mejoren, vamos a tener la madurez o los primeros pasos para después crear áreas metropolitanas. Porque ¿qué ha ocurrido en el país? Que las dos áreas metropolitanas que existieron, una plenamente justificada, la de Caracas, y la segunda, que no estaba justificada, que era la del Alto Apure, tuvieron predominantemente razones políticas y no necesariamente razones de servicios públicos. Entonces mucha gente cuando piensa, vamos a crear la Gran Barcelona, lo que están es pensando, voy a ser el superalcalde de Barcelona, voy a ser alcalde del Cabildo, el concejal del Cabildo de Barcelona, y entonces nosotros vamos a gobernar la ciudad por encima de los otros alcaldes o concejales. Y ese no es el sentido. Es decir, es una instancia de coordinación, no es una instancia jerárquica. Alcaldes metropolitanos no son alcaldes superiores a los alcaldes de los municipios. Igualmente pasa con el Cabildo Metropolitano, no es superior a los consejos municipales de los municipios. Es una instancia de coordinación, no es una instancia jerárquica. Y otro elemento, que esto es bueno reflexionarlo en programas como el tuyo, esto no es una cosa que viene de la ley nacional, no es que es copiar y pegar, no.
cada quien, cada estado, cada agrupación de municipios son autónomos y tienen mucha libertad para crear su propia área metropolitana. Entonces, por ejemplo, en la Gran Barcelona, el consenso al que llegue la sociedad civil, políticos y todos los sectores de la Gran Barcelona, son ustedes los que pueden diseñar su propia Barcelona. O sea, no tiene que ser a Caracas, no tiene que ser igual a Maracaibo o a Cariguaraure, etcétera. Y eso Por lo ejemplo, debes ustedes llevar pueden decir como... te tengo dos preguntas a nivel legal y aprovechando que tú también eres abogado constitucionalista. ¿Esto lo permite la Constitución? Eso por una parte. Y de hacerlo, ¿sería en documento legal algo que tiene que aprobar? ¿Sería el Consejo Legislativo Estatal? Correcto, sí. El primer punto sí lo permite la Constitución, inclusive la Constitución lo exhorta, es una deuda y quizás la Gran Barcelona, uno de los ejemplos más claros de todo el país. Sí. Y segundo, sí, es una ley estatal, porque son municipios de un mismo estado. Si fueran municipios de diferentes estados sería la Asamblea Nacional, pero es el mismo estado, es el Consejo Legislativo, se hace a través de ley. Pero el contenido de esa ley, mucha gente cree que, bueno, vamos a copiarnos de la que existió en Caracas o en otro lado, no. Ese contenido lo diseñan directamente ustedes. Entonces, por ejemplo, en la Gran Barcelona, ustedes pueden definir tal cual con un bisturí de cirugía qué competencias deben ser metropolitanas y qué competencias deben ser municipales. Es decir, que estamos dispuestos a ceder a metropolitano y qué cosas deben quedar en los municipios. Entonces, esto es un gran debate. Y como es un debate tan importante, no es un debate que se puede dejar solo a los políticos, ¿no? Es un debate de sociedad civil, de universidades, de gremios, porque eso implica estudiar transporte, aseo, vialidad, policía, cementerios, parques, recreación, ornato público. Inclusive ustedes tienen otra característica, que tienen un municipio de carácter náutico. Entonces hay otro fondo muy importante, porque hay un mundo náutico muy importante que exige regulación. Exacto. Y también en los municipios pueden tener interés en eso. Creo que es una oportunidad maravillosa. Para mí, el ejemplo más claro es Barcelona. En Venezuela hay muchas regiones metropolitanas, pero la que para mí tiene un reto más importante y más necesidad es Barcelona. Sí, ahora te pregunto también, has mencionado que se han dado 2 casos en Venezuela y se ha ido por el orden político, por el hecho del poder. ¿Es necesario elegir desde lo político a alguien que esté a la cabeza o es posible trabajar en los 4? Porque yo te voy a decir, yo soy amante de la democracia, de la participación, pero a veces cuando un alcalde es de una tendencia política al otro en 2 donde deberían ponerse de acuerdo para trabajar, estas diferencias políticas traen problemas. Sí, en este caso sí, la figura es una alcaldía. Sí, no puede existir, por ejemplo, un órgano colegiado, porque la ley del poder público municipal sí pediría un alcalde metropolitano y de un cabildo metropolitano. Entonces, esa figura, lo que sí es que tenemos que tener en cuenta es que ese alcalde metropolitano no es igual a un alcalde municipal, a pesar de que se llamen igual, porque el alcalde metropolitano es de coordinación. Entonces, claro, hay que crear también las instancias que lo acompañen para que realmente coordine. Por ejemplo, el cabildo metropolitano, también darle dotes de coordinación. El Consejo Metropolitano de Políticas Públicas, donde debe estar integrada la sociedad civil también. Entonces, ese alcalde, de tal el error de Caracas. El error de Caracas es que la alcaldía metropolitana, su primer alcalde, que bueno, en paz descanse, Alfredo Peña, fue un alcalde que llegó, que lo que menos tenía era caminar. Un alcalde que quiso andar, que quiso, y entonces se fue a Bogotá, copiar el modelo bogotano, que no tiene nada que ver con el nuestro, que es realmente el de un alcalde mayor, y él mismo se hizo llamar alcalde mayor, y la alcaldía le cambió el nombre, le puso alcaldía mayor, y eso no existe en la Constitución ni en la ley, y eso causó un problema. Quizás esa ha sido una de nuestras peores experiencias y marcó el precedente, y bueno, eso es lo que deberíamos evitar que no se repita en el país. Los alcaldes metropolitanos son para coordinar, no para mandar. Inclusive al político que le guste mandar, yo les recomiendo que sean mejor alcaldes municipales que metropolitanos.
Bueno, aunque yo creo que están para servir, ¿no? No para usar esa bota militar, para escuchar y hacer lo que la gente requiera, en realidad. Bueno, es correcto. Sí, muchísimas gracias, Pedro. Seguimos conversando en la semana entrante. Era Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Con él siempre conversamos los lunes en nuestro lunes de capacitación y muy interesante el aporte. Me imagino que del otro lado está nuestro fiel oyente y bueno, y gran amigo, casi que padre mío, el ingeniero Glenn Sardi, allí escuchando todo esto, porque en materia de servicios esto es absolutamente necesario, pero no se ha sabido manejar. Y entonces, bueno, interesante este aporte que nos hizo Pedro Afonso del Pino. Invitamos a seguirlo en su Twitter, @Afonso del Pino. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.